Muy buenas noches, amados hermanos. El Señor nos continúe bendiciendo en esta hermosa noche en que podemos congregarnos para adorar a nuestro Dios y oír su gloriosa palabra. Es una noche gloriosa porque podemos reunirnos para adorar al Señor y podemos oír su gloriosa palabra. Vamos inmediatamente a ir la palabra del Señor. Vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 2, libro de los Hechos, capítulo 2, y dice así la palabra del Señor. Cuando llegó, escuchen bien, cuando llegó el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés. Mientras tanto no, pero cuando llegó, y recuerde que nosotros estamos en cierto día. Y cuando llegó, pues entonces, mire todo lo que pasó. Recuerde que aquello allá muestra lo que pasaría acá. Y cuando llegó el día de Pentecostés, recuerde que Pentecostés es el día 50, que viene a ser también que el día octavo. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuegos, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Eran judíos, pero estaban viviendo en diferentes naciones y sabían los diferentes idiomas de cada nación. Pero se congregaron en Jerusalén en esa ocasión. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos estos que hablan? ¿Todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eran judíos, pero que vivían en otro sitio, habían nacido en otro sitio. Partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a los otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella.
Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, para que se sentase sobre su trono, o se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Con muchas otras palabras que no están escritas. Si hubieran habido grabadoras, pues tendríamos el mensaje completo y todo lo que... Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en esta noche ante tu presencia estamos. Te damos gracias, oh Dios, por tus bendiciones. Gracias por esta bendición de poder estar aquí en esta noche alabando y glorificando tu nombre. Y con nuestros corazones, Señor, deseosos de oírte a ti, hablarnos tu palabra, enseñarnos tu palabra. Por lo tanto, Dios eterno, ahora ha llegado el momento de tú hablarnos, de tú enseñarnos tu palabra, la cual tú revelaste cuando estuviste en toda tu plenitud aquí, en carne humana, en nuestro hermano Branham. Señor, te ruego, en esta noche nos enseñes tu palabra. Tú eres el único maestro que existe, y tú tienes, Señor, diferentes ministerios en ti, Señor. Son ministerios tuyos, atributos tuyos, los cuales, Señor, tú tienes para manifestarlos, y a través de ellos manifestar tu presencia, manifestar lo que tú eres, Señor. Oh Dios eterno, cuando tú te vas a manifestar como pastor, colocas el ministerio de pastor en alguien y te manifiestas como el gran pastor, el pastor de las ovejas. Cuando te fuiste a manifestar allá como evangelista a Abraham, para evangelizar a Abraham, oh Señor, te manifestaste ese ministerio tuyo y evangelizaste a Abraham, porque escrito está que tú evangelizaste a Abraham. Ahora, Señor, cuando tú quieres darla a conocer, tú quieres profetizar algo, y alguna profecía tiene que venir, entonces tú pones en acción el ministerio tuyo de profeta y lo pones en acción en carne humana y profetizas a través de carne humana. Y cuando quieres enseñarnos, Señor, pones en acción tu ministerio de maestro y nos enseñas
lo que nosotros debemos de aprender de ti. Señor, no te pedimos que nos reveles los misterios en esta hora porque ya tú los revelaste, sino que te pedimos que nos enseñes lo que ya tú revelaste. Y te rogamos que para eso, Señor, tú te muevas a la escena en esta noche como maestro, manifestando, Señor, tu ministerio de maestro, y todos seamos enseñados de ti, porque escrito está que seríamos todos enseñados de ti. Ahora, Dios eterno, te lo pido todo en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham, y te pido, Señor, también que mires en estos momentos hacia la América Latina. Mira a nuestro hermano Adalberto, Señor, un velo de carne tuyo, en el cual tú manifiestas, Señor, el ministerio de pastor. Oh Dios eterno, si tú estás en estos momentos manifestándote en él, si tú estás, Señor, en estos momentos allí con él, y él ha de ser tu instrumento en esta noche, úsalo poderosamente, para que, Señor, tus ovejas sean pastoreadas donde él se encuentre. Si es nuestro hermano Bermúdez, Señor, el que estará hablando, úsalo, Señor, para tú establecer con ese ministerio de apóstol tu palabra que debe ser establecida, Señor, en los corazones de todos los que han de escuchar donde ellos se encuentran. Usa poderosamente, Señor, esos dos ministerios en ese viaje misionero en el cual están estos dos velos de carne tuyo, y que sea de grande beneficio para todos tus escogidos en los lugares donde ellos vayan. Que sea de grande bendición para los ministros que le han de oír, Señor, que ellos puedan no ver un hombre o dos hombres, sino que ellos puedan ver a una sola persona en esos dos individuos, en esos dos velos de carne. Puedan ellos verte a ti, manifiesto a través de ellos, llevándole el mensaje que corresponde para esta dispensación, oh Dios. Abre los corazones de los que han de estar en su camino, todos los que sean escogidos, para recibir lo que ellos llevan de parte de ti, Señor, o lo que tú llevas a través de ellos. Y, Señor, en esta noche, obra también en medio nuestro y bendícenos en grande manera. Lo esperamos de ti y te lo rogamos en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Pueden sentarse. Como ustedes ven, nuevamente hoy jueves, todavía la garganta la tengo un poquito afectada, pero yo espero que ustedes me ayuden y no miren los defectos acá humanos que podamos tener, sino que más bien con nuestros corazones abiertos para recibir lo que el Señor tenga para nosotros en esta noche. Esto me recuerda también los tiempos de Moody. Moody tenía un problema en la voz también. Era como algo así como fañoso, y le salía un sonido por la nariz mientras predicaba. Y Dios muchas veces obra de esa manera para que uno no esté mirando apariencia y buscando apariencia. Sabemos que San Pablo tenía un problema en la vista. Bueno, una vez cuando él se encontró con el Señor, sus ojos fueron afectados, y después encontramos que le cayeron escamas, o sea, la gaña de los ojos, cuando allá Ananías, aquel profeta, oró por él. Bueno, había un Ananías malo y un Ananías bueno. Un Ananías que hablaba la verdad porque era profeta, y un Ananías que mentía. Bueno, encontramos entonces que nosotros no le prestamos atención a los defectos que nosotros tenemos, porque muchos defectos tenemos cada uno de nosotros. Y más bien lo que interesamos es la palabra del Señor, y para eso nos congregamos, para adorar al Señor. En esta noche vamos a hablar sobre el tema el mensaje de redención hoy. El jueves pasado estábamos hablando sobre el tema el día de redención. Hoy entonces vamos a hablar acerca del mensaje de este día. Si estamos en el día de redención, pues el mensaje tiene que ser un mensaje ¿de qué? De redención. Entonces, vea usted cómo fue allá y cómo es acá. Vimos que el día de Pentecostés allá vino a mostrar el día de aquí en este tiempo. Porque allá fue el día de Pentecostés. Aquí es el día o edad de Pentecostés, pero no Pentecostés
denominacional ni Pentecostés así, sino el Pentecostés de Santa Convocación. Porque el día 50 tipificaba ¿qué? El Pentecostés. Y el año 50 era el año de Pentecostés, o sea, era el año de Santa Convocación. Porque 50 es Pentecostés. Entonces, ve usted que el año 50 venía a ser también el año octavo. Era año 50 contando todos los años que transcurrían desde el primer año hasta el último año. Y el último año era el 50. Pero cuando decimos que era el año número 8, entonces lo que hacemos es contamos cada 6 años venía un año de fiesta. Luego pasaban 6 años más, venía otro año de fiesta. O sea que en 49 años solamente había 7 años de fiesta. Y el año de fiesta número 8 era el año de fiesta, era el año número 50 también. ¿Ve usted? Ahora, vea usted que para cada fiesta había un mensaje. Entonces, en cada fiesta la trompeta era sonada anunciando el mensaje que correspondía para ese tiempo. Entonces, usted quiere saber qué era lo que la trompeta decía, entonces tenía que ver la hoja de música, para ese tiempo la hoja de música que estaba siendo usada, porque la trompeta, hablando como si fuera una orquesta o una sinfónica, entonces la trompeta solamente tocaba la hoja de música que correspondía para ese tiempo. Si era la fiesta de las cabañas, de los tabernáculos, pues la trompeta, lo que sonaba era la música o el mensaje de la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Si era la fiesta de los ácimos, pues lo que tocaba era la fiesta de los ácimos. Entonces se quería saber qué era lo que estaba tocando, entonces se leía, bueno, ¿qué es lo que está tocando? ¿Qué pieza musical? Bueno, está tocando la pieza musical de la fiesta de los ácimos. Está tocando la pieza musical de la fiesta de las cabañas, o sea, de los tabernáculos. O está tocando la fiesta o la pieza musical de la fiesta, ¿ves? Porque son fiestas. Y en la fiesta, pues, hay música. Entonces, la música de cada fiesta es que el mensaje que corresponde a ese tiempo. Cuando es tocado o es traído, entonces se está tocando la música espiritual, el mensaje para el pueblo gozarse, porque el pueblo de Dios no se goza en la música acá mundana, sino que la música que le produce gozo y alegría y regocijo es la música, ¿cuál? La música espiritual, o sea, el mensaje que corresponde para el tiempo en que uno vive. Porque esa es la música de Dios. Entonces eso es lo que Dios ha dado para que el pueblo de Dios fiestee espiritualmente y disfrute de todo lo que Dios tiene para ese tiempo. Ahora vemos, conforme a los mensajes pasados, que estamos no en la fiesta de los ácimos, ni en la fiesta de los tabernáculos, sino que estamos en el tiempo de la Santa Convocación. Y siendo que estamos en el tiempo de la Santa Convocación, que es el año octavo, o sea, la fiesta octava, o el tiempo octavo donde el pueblo se gozaría, pasa lo siguiente en este tiempo, y es que, como la fiesta de los tabernáculos, o sea, la fiesta pentecostal, seguida que termina la fiesta pentecostal, viene el tiempo de la Santa Convocación. Ahí es que muchas personas se confunden o se pueden confundir, porque son dos fiestas o dos eventos grandes unidos, o sea, se entrelazan el uno con el otro. En el tiempo de la fiesta de las cabañas con la fiesta de los ácimos y así por el estilo, pues pasaba un largo tiempo entre una y otra. O sea que vamos a decir que entre el mensaje de Wesley, de Lutero, y el mensaje de Wesley, cuando vino el mensaje de Lutero, después se enfrió la cosa y decayó, y después pasó un tiempo como de frialdad, y después apareció un nuevo mensaje. Ve que era difícil que se confundieran esas dos fiestas. Pero ahora, en el tiempo final, terminando la fiesta de los tabernáculos, o sea, la fiesta pentecostal, que es en la edad pentecostal, en caliente empieza la Santa Convocación. O sea, termina una fiesta y empieza otra. Entonces los que están en la fiesta pentecostal, si son escogidos, cuando comienza la otra, que es la Santa Convocación,
entonces ellos pasan seguida a la otra fiesta. Pero algunos pueden ser confundidos. Sí, viene cualquier predicador y sigue predicándole fiesta de los tabernáculos o fiesta pentecostal, o sea, tocándole la música de la fiesta que ya terminó. Si le sigue tocando esa música, pues ¿qué pasa? Los escogidos no pueden ver que hemos entrado a otro día o a otra dispensación o a otra edad. Entonces, ahí es que muchas personas se confunden, porque vemos también que nosotros salimos de la fiesta pentecostal para entrar a la Santa Convocación. Estuvimos allá, y así también el hermano Branham estuvo allá, y siendo profeta, pues en el tiempo de la fiesta pentecostal, pues trajo cosas para allá, para aquella fiesta, las cuales no pueden pasar acá. ¿Ves? Entonces aún él puso las cosas en orden para aquella fiesta. Porque en la fiesta de los tabernáculos, o sea, la fiesta pentecostal, él puso en orden que todos los dones y todo el orden de la iglesia que correspondía para esa fiesta lo puso en orden. ¿Ves? Entonces, ¿qué dice el hermano Branham que es el orden de los dones puestos en orden? Dice que es la iglesia pentecostal en acción. ¿Ves? Es la fiesta pentecostal, o sea, la fiesta de los tabernáculos, porque en esa fiesta de los tabernáculos lo que había y lo que la trompeta sonaba, la música que sonaba, era ¿qué? La restauración de los dones. Ese era el mensaje para allá. Ahora, nosotros habiendo estado allá y habiendo salido, y el hermano Branham siendo profeta, habiendo estado allá, entonces ahí es donde muchas personas se confunden, porque pueden encontrar que el hermano Branham habló cosas, las cuales las habló estando allá o hablándole allá para los de la fiesta de los tabernáculos, o sea, la fiesta pentecostal. Pero que también, fíjese, habló cosas para esta fiesta de la Santa Convocación. Así como el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, Él habló cosas para allá y luego habló cosas para la dispensación que estaba por delante. Pero encontramos que luego, fíjese, el hermano Branham dice, el Señor Jesucristo nunca explicó nada. Aun cuando Él dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí, el hermano Branham dice, y no lo explicó. Después vino el apóstol San Pablo haciendo la explicación de eso. ¿De usted? Entonces aquel fue quien, Dios en carne humana, trajo la revelación y no explicó. Pero luego vino San Pablo, mensajero a los gentiles, y dijo, bueno, este es esto y este es esto, y estableció entonces las cosas que tenía que establecer y explicó todo el plan de Dios. Pablo para los gentiles y Pedro para los judíos. Entonces, vemos que una cosa es cuando Dios viene en carne humana, se manifiesta y trae toda la revelación. Recuerden ustedes que en el mensaje de los sellos, en los sellos, hermano Branham dice, de aquí en adelante no explicaré nada. Y estaba trayendo toda la revelación. Pero dice, el Señor no explicó nada. Pero después vino Pablo y lo explicó. Así es que vemos que la explicación de las fueron reveladas vendría después para entender. Por eso hermano Branham dice que no entendían el mensaje. Cuando él estuvo aquí, dice que la gente no entendería, pero dice, cuando yo me vaya, entonces entenderán. ¿Por qué? Porque una cosa es el tiempo de Dios traer la revelación y otra cosa es el tiempo en que Dios permite que se entienda lo que fue revelado. Una cosa es el tiempo para Dios revelar y otra cosa es el tiempo para Dios dar a entender lo que ya reveló. Ahora vemos que si estamos en el día de redención o edad de redención, porque es el tiempo en que Dios prometió que habría de efectuar su plan de redención. Ahora decimos o pensamos, ¿y Él no nos redimió allá en la cruz del Calvario? Sí, Él nos redimió de todo pecado, nos limpió de todo pecado y borró el pecado. Pero este tiempo es el tiempo o edad en que aún nuestro cuerpo físico será redimido. O sea, que será transformado, porque este cuerpo físico que nosotros tenemos al venir por el sexo, vino en la permisiva voluntad de Dios, y entonces, aunque es un cuerpo, pero no
al no venir por la palabra como debió haber venido, por eso es que estamos sujetos a tantas faltas y a tantos errores. Y por eso es que nos da hambre, nos da sueño, pero cuando este cuerpo sea redimido, o sea, transformado, pues ya no vamos a tener ninguna clase de problema. Ahora, también tenemos que ver que estando en el tiempo de redención, entonces hay un mensaje de redención, lo cual encontramos que el mensaje de redención que hubo en las edades de la iglesia, en la dispensación de la gracia, cuando, pues, el hermano Branham dice que cuando el Cordero salió del trono y se presentó y tomó el libro, y que ustedes saben que al salir se transformó o se convirtió en león, al tomarle el libro entonces aparece como león, y dice que cuando eso ocurre, la redención o el tiempo de redención, ¿qué? Ha concluido. El tiempo de redención ha concluido, entonces, ¿qué es lo que empieza? Empieza otro tiempo. Entonces, aquella redención que se predicaba y se enseñaba y que fue efectuada en la cruz del Calvario, ahora viene a mostrarnos la redención y el mensaje de redención que corresponde a esta edad de la palabra, que no pertenece a las edades de la iglesia. Y si no pertenece a las edades de la iglesia, entonces el mensaje que había en las edades de la iglesia, ¿qué pasa? No funciona aquí. Solamente viene a ser tipo de lo que hay aquí. Entonces hay que buscar el mensaje de redención de allá y entonces ver lo que representa para nosotros acá. Entonces tiene que haber un mensaje de redención aquí, el cual es igual al mensaje de redención que hubo allá. Ahora, fíjese las cosas que había en el mensaje de redención, el cual comenzó a ser predicado el día de Pentecostés, o día 50. Había una acusación de que habían crucificado al autor de la vida, y eran acusados y culpados por la crucifixión de Cristo, todos aquellos que estaban allí presentes. Luego también era señalado que aquel que había sido crucificado era el Dios Todopoderoso hecho carne, era Señor y Cristo, según nos enseña el apóstol San Pedro. También fue señalado que ese que había sido crucificado, había Dios hecho a través de él todas las señales que tenía que hacer. O sea que fue por las señales identificado de que aquel era el Mesías. También encontramos que luego de esta acusación, encontramos la reacción del pueblo o de los oyentes. ¿Y cuál fue la reacción? ¿Qué haremos? Encontramos también ¿cuál fue el mensaje o lo que le fue dicho? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros, ustedes que están ahí presentes, para vosotros, para vuestros hijos, para los que están cerca, para los que están lejos, para todos los que nuestro Dios llamare. O sea, para todo el pueblo de Dios. Los que estaban en el presente, los que vendrían en el futuro, todos los escogidos, para ellos era aquello que habían recibido los discípulos, los 120, el día de Pentecostés. Ahora vea esa receta, vea ese mensaje, y ese es un mensaje condensado, porque dice que con muchas otras palabras y muchas otras cosas exhortaba a los oyentes. Pero aquí vemos que hay un mensaje completo que tiene todas las partes que correspondía para esa dispensación y para esa edad que estaba comenzando. Ahora, si así fue allá, el mensaje de redención fue así allá, entonces el mensaje de redención de aquí tiene que tener las mismas partes, porque Dios no cambia, lo que Él cambia es que Él cambia las máscaras. El pueblo, pues allá había un pueblo y acá hay otro, pero el plan sigue adelante y es el mismo plan. Es como el reloj suyo. Es el mismo reloj hoy, mañana es el mismo reloj, si usted no lo cambia, pero es un reloj, no es otra cosa. Lo que le da la hora es el reloj. Usted dice, lo que me da la hora es el radio, pero el del radio tiene que mirar un reloj. Así es que lo que da la hora es el reloj. Y él puede pasarlo hoy pasó ayer por las 8 de la noche. Pero hoy está dando otra vez las 8 de la noche. El mismo reloj recorriendo nuevamente la misma trayectoria. Y así hace Dios, el mismo plan de Dios recorriendo nuevamente en otra dispensación, recorriendo el mismo camino. Por eso es que el hermano Branham dice, usted quiere ver lo que Dios va a hacer, o lo que Dios está haciendo, mire para atrás y vea lo que Dios hizo. Entonces, si uno mira para atrás y ve lo que Dios hizo, y uno puede traerlo al presente, entonces uno puede ver
por dónde va Dios. Puede ver por dónde van las agujas del reloj de Dios. Entonces, por eso también en Eclesiastés dice que no hay nada nuevo debajo del cielo. Dice, lo que Dios hará, que ya Él lo hizo. Dice, y Él restaurará lo que pasó. Por lo tanto, es el mismo plan recorriendo diferentes tiempos y dispensaciones. La misma cosa en todos los tiempos. Y cada vez que pasa una dispensación, va siendo perfeccionado hasta que llega a la última. Y ahí todo llega a la perfección. Gracias al Señor que estamos en la última. Y que no va a recorrer otra dispensación. Aquí en el recorrido del plan de Dios, en esta dispensación, llegamos a la perfección. O sea, llegaremos todos a la perfección sin necesidad de que vengan otras dispensaciones. Ahora vea, entonces, en qué consistía el mensaje de redención para aquel tiempo. La base estaba situada sobre la manifestación de Dios en carne allá, el sacrificio o la crucifixión del Señor allá, el propósito, mostrando el propósito para lo cual Él fue crucificado, para lo cual murió, y el nombre de esa manifestación de Dios en carne, que tenía que ver directamente con la redención y el mensaje de redención. Y tenía que ver también con ¿qué? Con lo que el pueblo estaba llamado a hacer, a arrepentirse y a bautizarse. Entonces, fíjese, el Señor dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados. Y aún el bautismo predicado en su nombre. Y no solamente eso, sino que dice en el libro de las edades, dice el hermano Branham, que allá en el tiempo apostólico, dice que la iglesia todo lo hacía en el nombre del Señor Jesucristo y no hacía nada si no lo podía hacer en ese nombre. ¿Qué cuadro para hoy? Entonces, vamos a ver entonces un poquito del tiempo actual, porque fíjese, había un llamamiento para arrepentimiento, para bautismo en agua y para recibir el don del Espíritu Santo, las primicias. Entonces la persona tenía que pasar como individuo por un proceso de justificación al creer en el Señor, un proceso de santificación y un proceso de bautismo del Espíritu Santo. Y entonces la persona llegaba a ser parte del cuerpo de creyentes. Ahora veamos qué es lo que se predicaba. ¿Era qué? Pablo decía, yo predico a Cristo y a este crucificado. Vea usted de lo que consistía el mensaje de redención para el tiempo pasado y para las edades de la iglesia. El mensaje de redención consistía en la predicación de la venida del Señor, de la primera venida de Cristo y el propósito para la primera venida de Cristo. Y entonces todos los predicadores estaban llamados a predicar ¿qué? A predicar a Cristo, la palabra que vino por primera vez y el propósito para lo cual vino, y mostrarle al pueblo el beneficio que todos debían de recibir al recibir a Cristo. Ahora noten bien que el Señor vino la primera vez y llevó a cabo el sacrificio e hizo todo. Él llevó a cabo el plan de redención, redimió a todos los escogidos allí en la cruz del Calvario. Nos redimió del pecado original. Nos redimió del pecado cometido allá en el huerto del Edén. Ahora vea que una cosa es cuando el Señor efectuó la redención y otra cosa es cuando la persona como individuo entra a la redención. Él efectuó allá en la cruz del Calvario, pero esa redención se materializa o se efectúa en el individuo cuando él la recibe. ¿Ve usted? Porque la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Y dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación, para salud. Ve usted que una cosa es cuando Dios efectúa las cosas y otra cosa es cuando usted como individuo la recibe. Y eso pueden pasar muchísimos años, de una cosa a otra. ¿Cuánto pasó desde la muerte del Señor en la cruz del Calvario hasta que usted y yo recibimos el sacrificio del Señor, recibimos la redención como individuo? Pasaron casi 2000 años. Pero no importa el tiempo que pase, los predestinados, los señalados, los escogidos para recibir eso, lo reciben en el tiempo que le corresponde. Ahora, fíjese tanto tiempo que pasó, y en un lapso de tiempo de 2000 años, es que todos los hijos de Dios ordenados para salvación, cada uno en su tiempo iría recibiendo la redención que el Señor llevó a cabo hace 2000 años. ¿Ve usted? Él lo hizo y después nosotros lo recibimos, pero ya fuimos redimidos y salvos allá en aquel tiempo. Y no solamente eso, sino antes de la fundación del mundo ya estábamos salvos. Siempre hemos estado salvos. Lo que pasa es que una cosa es cuando las cosas se materializan, o sea, se hacen realidad
en carne. Ahora vamos a pasar un momentito a lo que es el mensaje de redención hoy, porque si estamos en el día de redención, hay un mensaje de redención, y así también encontramos que el mensaje de redención tiene que ser como fue el mensaje de redención allá para el alma nuestra. Entonces, vamos a ver por unos momentitos en lo que consiste la redención hoy, lo que consiste el mensaje de redención y cómo es la redención y cómo es que funciona la redención hoy. Porque el hermano Branham dice que cuando el Cordero abrió los sellos, el tiempo de redención terminó. Pero ha empezado otro tiempo de redención o otro día de redención y tenemos que entender y ver cómo es ese día de redención y qué es lo que está siendo redimido en ese día. Yo les dije la última vez que redención o redimir quiere decir volver otra vez al lugar original. Redimir y restaurar es la misma cosa. Una cosa que es restaurar es una cosa que es llevada nuevamente al lugar donde estaba originalmente. Redimir y restaurar es la misma cosa. Ahora, recuerde que el hermano Branham y el mismo Señor habló acerca de cosas que pueden ser redimidas y de cosas que no pueden ser redimidas. Por ejemplo, yo tengo estas dos libretas aquí y luego las traigo aquí o se me caen al piso. Yo puedo restaurarle esas libretas al lugar original, que era ahí. Pero si esas libretas no estaban ahí, sino que estaban en el piso, yo no puedo restaurarlas aquí. Si las traigo aquí, yo no las estoy restaurando. Yo las estoy cambiando de sitio, pero no las estoy restaurando, porque ellas nunca estuvieron ahí. Ahí están por ahora. Es un lugar nuevo para ellas. Pero restaurarles es poner las cosas otra vez en el sitio donde estaban en el original. Entonces, los hijos de Dios, ¿dónde estaban? En Dios, y Dios es la palabra. ¿Y a dónde regresan? A Dios, a la palabra. Usted está a su lugar de origen. Ahora, veamos entonces, en este tiempo, vamos a buscar ya por aquí, sabiendo que estamos en el día de redención, para ver un poquito lo que es el mensaje de redención, página 118. Fíjese, para redimirnos el Señor, redimirnos el alma, ¿qué hizo? Vino en carne humana para llevar a cabo la redención nuestra. Y si estamos en un tiempo de redención, pues Él tenía que regresar nuevamente para redimirnos. Ahora mire, página 118 del libro de notas, este es el libro pequeño, en el otro no sé en cuál está. Dice, pero en alguna parte, en algún lugar, Dios tiene un profeta humilde esperando por la hora. Como les dije el jueves pasado, cuando el hermano Branham dice que tiene un profeta humilde en algún lugar, ¿sabe de quién está hablando? Del profeta de Malaquías 4:5. ¿Usted cree que él sabía quién era ese profeta de Malaquías 4:5? ¿Usted cree que él sabía de quién estaba hablando? Ahora, usted cuando ve a una persona así hablando, y usted sabe que está hablando de él mismo, no piense que eso es jactancia o no piense que es haciéndose humilde. Dice que es humilde y es humilde, punto. De Moisés, la Biblia dice que no había ninguno más manso que él. El Señor también era una persona mansa y humilde de corazón. Mire, aquí usted está viendo a él que está diciendo que ese profeta es un profeta humilde y él está hablando de él. ¿Quiere ver a otro hablando así? Yo conozco uno que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y con eso él no se estaba haciendo humilde. Él era humilde. Lo que pasa es que muchas veces pensamos que ser humilde es ser una persona amontonada, que es callado, que... No. Una persona humilde es una persona que reconoce la palabra de Dios y la cumple como ella es. Y él dijo que él hacía lo que le agradaba al Padre. Una persona humilde hace lo que le agrada a Dios. Si usted hace lo que no le agrada a Dios, así usted parezca ser un santito, usted no es nada de humilde. Una persona humilde reconoce lo que es, reconoce que es solamente un ser humano y que el grande es Dios, y entonces reconoce y glorifica a Dios en la vida suya. Entonces usted reconoce que usted no puede hacer nada. Y entonces usted cuando ve que algo es hecho, usted dice, ese es Dios que lo hace. Y con eso usted no se está haciendo grande. Usted está haciendo grande a Dios. Pero si algo es efectuado en su vida y usted dice que fue usted siendo Dios, usted no es nada humilde.
Usted se está gloriando usted mismo. Muchas veces queremos gloriarnos nosotros en vez de gloriar a Dios. Y estamos llamados a gloriarnos en Él. Pablo decía que se gloriaba en el Señor. Y él dice también, el que se gloríe, gloríese ¿dónde? ¿En quién? Gloríese en el Señor. Por lo tanto, reconozca a Dios en su vida y reconozca las cosas que Dios hace en la vida suya. No trate de decir que es usted, reconozca que es Dios. Porque usted y yo para nada servimos como individuos. Somos un fracaso para comenzar. Y si algo bueno es hecho en nuestra vida es porque Dios lo hace, porque dice la Escritura que Él obra en nosotros el querer como el hacer. Así es que es Dios en la vida nuestra el que obra esas cosas. Usted mismo, si se pone a examinar, si usted mismo dice, yo no sé cómo yo he podido llegar hasta donde he llegado. Yo no sé cómo yo no he fallado en esto y en esto y en esto, no sé. Porque si llega a ser en el tiempo allá pentecostal, hace tiempo pues las cosas hubieran sido diferentes. Pero ¿cómo hemos podido llegar a donde hemos llegado? ¿Quiere saber cómo? Porque la mano poderosa del Señor la ha estado guiándonos a cada uno como individuo. Por lo tanto, nos gloriamos en el Señor, no en nosotros mismos. Ahora fíjese, habría un profeta humilde en algún lugar. Él es la señal. Él es la señal que condenará al mundo. ¿Quién? Y salvará a la iglesia. El profeta condena al mundo y salva a la iglesia. Entonces pensamos y decimos, pero ¿y el Señor no nos salvó en la cruz del Calvario? ¿No salvó su iglesia ya? ¿Que tiene que venir un profeta para salvarla? Él nos salvó a todos nosotros como individuos. Nos salvó y derramó su sangre y con su sangre nos limpió de todo pecado, y cuando le recibimos, entonces efectuado ese trabajo en nuestro corazón. Pero ahora dice que salva a la iglesia. La iglesia nació el día de Pentecostés. Luego de haber nacido el día de Pentecostés, luego, ¿qué le pasa a la iglesia? Entonces, más adelante, ustedes recuerdan que la iglesia es tipificada por Eva. La Eva literal tipifica la Eva espiritual, que es la iglesia. La Eva literal cayó y la Eva espiritual también cayó. La Eva literal cayó allá cuando la serpiente le engañó con razonamiento. ¿Ve? Por el razonamiento le engañó. La Eva espiritual, allá en el concilio de Nicea, por razonamiento, no por revelación, fue engañada. Y empezó a razonar, y entonces le fue engendrado un hijo. ¿Que fue qué? Un Caín. Fue el hijo de denominación. Caín vino, ¿por qué? Caín vino por la perversión, por una perversión. Caín fue el fruto de la incredulidad a la palabra. Y denominación fue el fruto de incredulidad a la palabra. Entonces encontramos que la Eva espiritual también cayó. Aquella novia que nació el día de Pentecostés, aquella hermosa iglesia, aquella hermosa Eva, muy bonita, todavía el Señor no había engendrado un hijo en ella. Y sin todavía casarse, porque las bodas no habían llegado. Las bodas no habían llegado. Ella era una novia, esperando la venida del Señor. Por eso, aquella novia, cuando estuvo pura, dice que estaba esperando la venida del esposo, del novio, para casarse con él. Pero ¿qué fue lo primero que vino? Lo primero que vino fue el diablo a través de la simiente de la serpiente y la engañó. Entonces encontramos que luego tuvo hijos denominacionales y también tuvo hijos de Dios, pero que estuvieron metidos en medio de las denominaciones también. Entonces el espiritual era perseguido por el carnal. O sea, el Abel era perseguido por el Caín. Dios tuvo hijos de la iglesia, aunque había caído, pero no fueron hijos venidos por la palabra en su plenitud. No eran hijos por la palabra, porque si hubieran sido hijos por la palabra, entonces no hubiera habido muerte espiritual de dogmas, credos y tradiciones en medio de las edades de la iglesia, pero lo hubo. El hermano Branham dice que en las edades de la iglesia hubo error, y entonces eso pues lo que nos muestra es que hubo muerte espiritual
en medio de los hijos de Dios, aunque eran hijos de Dios. Ahora vemos que Eva fue redimida. ¿Ve usted? Ella cayó y después Adán la tomó y Adán se hizo participante de su pecado y le engendró un hijo también. Pero después vino ¿qué? Vino Dios y se encontró con ellos y hasta le dio túnica, ¿ve? La redimió, pero hizo otro pacto, un nuevo pacto. Y bajo ese nuevo pacto, entonces, después que nacieron los muchachos, después entonces, tuvo otro hijo después que Caín mató a Abel, después tuvo otro hijo que fue Set. Entonces, porque le fue restituida o restaurada, ¿ve? Hubo una restauración de la simiente. Le fue restaurada simiente, le fue dada otra simiente en lugar de Abel, el cual fue matado por Caín. Y entonces, de ahí para adelante, ¿qué pasó? Dice que entonces comenzaron a llamarse del nombre del Señor. ¿Ve? En esa restauración y en esa simiente restaurada fue que entonces fueron llamados del nombre del Señor. Ahora, luego, entonces, encontramos que todos los hijos en lo natural que nacieron por el sexo, vinieron sujetos al pecado. Se encontraron, o sea, es como usted salir de un lugar y entrar a tal pueblo y encontrarse en tal pueblo, y encontrarse que cuando se encuentra en ese pueblo, entonces aparece como si fuera de ese pueblo. Por ejemplo, si se encuentra en Bayamón, entonces, pues cualquiera dice, pues, mire, todos estos son de Bayamón, son bayamoneses. Pues entonces nosotros al venir a esta tierra y al encontrarnos en esta tierra, pues todos aparecimos como pecadores. Todos son pecadores, porque vinieron por el sexo. Pero el Señor en la cruz del Calvario resolvió ese problema. Entonces, como individuos hemos estado regresando, siendo restaurados en esa forma, pero la iglesia tenía que ser restaurada. Y entonces los hijos de la iglesia verdadera del Señor, entonces entrarían a la restauración. Ahora vemos que esta redención de la cual estamos hablando y del mensaje de redención para hoy es la redención de la iglesia del Señor, o sea, la restauración de la iglesia del Señor. Ella sería restaurada, o sea, ella regresaría nuevamente a su lugar original. Ella regresaría a la posición en la cual se encontraba la iglesia que nació el día de Pentecostés. Y entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que los hijos de Dios, los hijos de esa iglesia verdadera, como individuos, al aceptar y ver el plan de redención, o sea, el plan de restauración, porque estamos en el tiempo de restauración. ¿Y quién es el que restaura? Y aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor, de Jehová, y Él restaurará. Y restaurar es redimir. Restaurar es volverlos otra vez al lugar original. Entonces, Él restaurará el corazón ¿de qué? De los hijos, que es lo que corresponde ahora, de los hijos a los padres. ¿A los padres qué? Apostólicos. O sea, regresando a la posición original. Y entonces, como individuos nosotros, cuando vemos el mensaje de restauración o de redención, o sea, el mensaje que nos regresa nuevamente a la posición en la cual estaba la iglesia primitiva, o sea, la iglesia apostólica, entonces cuando vemos la forma de regresar, entonces al regresar como individuos, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre algo que nosotros deseábamos. Ocurre la restauración en nosotros como individuos, pero no estamos hablando ya de redención ni de pecado literal como el que se cometió en el huerto del Edén, sino que estamos hablando ahora del pecado espiritual que cometió la Eva espiritual. El pecado espiritual que cometió ella al ser incrédula a la palabra, entonces pecó con incredulidad y entonces comenzó a pecar con dogmas, credos, tradiciones y denominación. Entonces, cuando viene el mensaje de redención, ¿de qué es que nos habla? Nos habla
acerca de lo mismo que nos habló allá, pero ahora en una forma espiritual. Y ahora el pecado literal del pasado, de allá del huerto del Edén, ahora ese pecado acá es un pecado espiritual. Y los pecados practicados por la gente, el pecado natural, tipifica el pecado espiritual. Dogmas, credos y tradiciones y todas esas cosas es la práctica de pecado espiritual por incredulidad a la palabra. O sea, el pecado es ¿qué? El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, en vez de hacer lo bueno, hace lo que no es bueno. Y dogmas, credos y tradiciones, eso no es bueno, eso es contrario a la palabra. Y hacer eso es pecar espiritualmente. Entonces, todos fuimos manchados y ensuciados con esa clase de pecado espiritual. ¿Por qué? Porque vinimos por la Eve espiritual que había caído. Entonces vinimos a través del mensaje de cada edad. Entonces, al venir por el mensaje que correspondía a cada edad, nosotros que fuimos los últimos, entonces nosotros entramos al mensaje de la edad pentecostal. Sí, entramos ahí y cada uno de nosotros, la mayoría, cada uno de nosotros estaba metido en alguna iglesia. Espiritualmente ya vino con el pecado original que cometió la Eva espiritual y vino a través de esa línea. Por lo tanto, vino sucio con dogmas, credos y tradiciones, con un montón de cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Pero el Elías de este tiempo vendría para redimir a la novia, a la iglesia del Señor. Redimirla y entonces que limpiarla de todo pecado. Pero ya no pecado como aquel, sino pecado espiritual, limpiarla de todo dogma, credo y tradiciones. Por eso era que usted oía al hermano Branham hablando y lo oía hablando tan duro en contra de los dogmas, credos y tradiciones y todas esas cosas. Y usted pensaba que estaba peleando con alguien y era defendiéndolo a usted y a mí. Y defendiendo a la iglesia del Señor, limpiándole y quitándole todas esas cosas. Entonces, encontramos que en esa forma es que está el mensaje de redención hoy siendo proclamado. Ahora, en una etapa o fase espiritual. La misma cosa de allá, pero ahora en una escala espiritual. Porque es el mismo plan. Y ustedes han leído en el mensaje titulado Futuro Hogar de la Novia, él dice, como Dios redime esta tierra, como individuo, por el mismo proceso nos pasa a nosotros y por el mismo proceso pasa a la iglesia. Son tres cosas que tienen que pasar por el mismo proceso. La tierra, usted que es parte de la tierra, y la iglesia que está compuesta, ¿por qué? Por personas que tienen un cuerpo de tierra. Entonces es el mismo proceso por el cual pasamos. Y si es el mismo proceso, entonces, para la tierra hay tres etapas: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Como individuo pasamos por tres etapas también. Y como iglesia, la iglesia pasa por tres etapas también. Entonces vemos que son tres etapas, las cuales son etapas que no pueden ser evadidas. No puede usted ni yo pasar por una sí y una no, porque entonces nos pasaría como a quién. Judas pasó por una etapa. Dice Dios a través del hermano Branham que Judas fue justificado, pero con ser justificado eso no es todo. Tiene que pasar las tres etapas para después poder ser adoptado. Así es que lo que importa es pasar las tres etapas. Ahora, vea usted cómo Dios ha estado moviéndose, cómo Dios sigue moviéndose. Vea usted que en el mensaje titulado Y no conocen o Y no sabéis, es lo mismo. Dice en la página 11, dice, nada más estoy construyendo. La hora está acercándose cuando van a ver algo suceder. Cuando va a suceder algo y todo este fundamento aquí, nada más he estado poniendo fundamento para un corto y rápido mensaje que hará temblar a toda la nación. Y esto fue en el 1965, y él está diciendo, en agosto del 65, está diciendo que está poniendo el fundamento para un mensaje que va a venir. Eso fue lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. Puso el fundamento, y luego los discípulos, en el día de Pentecostés, empezaron a predicar el mensaje, del cual el fundamento ya estaba puesto. Entonces,
fíjese, anuncia un mensaje que habría de venir. Y yo creo que ese mensaje hace tiempito ya está saliendo. ¿Cuándo fue que comenzó a salir el mensaje que correspondía a la dispensación de la gracia? El día de Pentecostés. Dice, y cuando llegó el día, cuando llegó el día de Pentecostés, mientras no llegaba ese día no podía aparecer el mensaje, porque el mensaje tenía que aparecer el día de Pentecostés, cuando llegara ese día. El mensaje del cual nos habla el hermano Branham que habría de aparecer, tenía que aparecer cuando llegara el día de ese mensaje. Y el día de ese mensaje es este día. Y entonces, dice que cuando estaban todos unánimes, entonces fue que vino del cielo, de repente un viento recio. Cuando estaban todos unánimes. Entonces, el mensaje de aquí, que es el día octavo, que es el día pentecostal genuino, no pentecostal de la Odisea, sino el mensaje genuino pentecostal, o sea, el mensaje de santa convocación, ese mensaje tenía que venir y tenía que comenzar a ser proclamado cuando comenzara este día. No podía ser proclamado en este día de acá de la Odisea. Por eso es que cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, estaba comenzando y había comenzado el nuevo día, pero todavía no había sido comenzado la proclamación del mensaje que correspondía a ese día, porque comenzaría a proclamarse el día de Pentecostés. Entonces, la tercera dispensación comenzó por allá por el 33, pero la Odisea continuó por ahí como hasta el 58, 59. Por ahí fue que terminó. Entonces vemos que las dispensaciones, así como las edades, se entrelazan. Entonces uno es el tiempo cuando una dispensación comienza, pero aún sin haber terminado otra. Y entonces se van entrelazando y una va creciendo y la otra menguando hasta que desaparece. Entonces luego llega el tiempo en que abiertamente es proclamado el mensaje que corresponde para esa dispensación. ¿Cómo podría ser proclamado públicamente el mensaje que correspondía para esta dispensación, públicamente o abiertamente, si no estábamos metidos ahí? Cuando todos creíamos que estábamos acá, pues lo que hablábamos y proclamábamos era lo de acá abajo. ¿Ve usted? Pero cuando dice que cuando estaban todos unánimes juntos y llegó ese día, entonces fue que vino lo que vino. Cuando nos subimos acá todos unánimes juntos y vimos que estábamos en otro tiempo, entonces vemos que el mensaje comenzó a salir. El mensaje de aquí, el que correspondía aquí. O sea, el mensaje de redención de la iglesia del Señor, para ser aceptado individualmente cada cual. Porque cuando el Señor llevó a cabo la redención en la cruz del Calvario, redimió a todos los hijos de Dios, a todos juntos. Pero cuando comenzó a ser proclamado el mensaje de redención, entonces la cosa era individual. Cada uno individualmente o lo aceptaba o lo rechazaba. Entonces el Señor redimió a su iglesia cuando estuvo aquí en carne humana en el hermano Branham. La redimió y la limpió de todo dogma, credo y tradiciones. Con esos mensajes que fueron traídos. La limpió completa. Pero ahora como individuo, cuando ese mensaje está siendo dado a conocer, ahora como individuo nos limpia a nosotros como individuos de todo dogma, credo y tradiciones. Porque fíjese, el Señor cuando allá en la cruz del Calvario murió nos limpió de todo pecado, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando usted apareció aquí en la tierra, apareció lleno de pecado. Sin embargo, Él lo limpió allá. ¿Cómo puede ser eso? Pero cuando usted lo aceptó, entonces se efectuó en usted y le quitó todo pecado. Y lo hizo una nueva criatura. Así también pasa en esta parte espiritual. El Señor cuando vino en carne humana y fue el Señor manifiesto en este tiempo y fue crucificado por segunda vez. Allá crucificado literalmente, físicamente en la carne, acá crucificado por segunda vez en forma espiritual, porque Él es la palabra. Entonces, ser crucificado espiritualmente, entonces nos redime, porque es esa cabilla mecida la cual fue sacrificada. Entonces nos redime y al redimirnos, ¿qué pasa? Al redimirnos nos quitó todo como grupo, nos limpió a todos,
En el grupo los limpió de todo dogma, credo y tradiciones. Pero ¿qué pasa? Vemos que se fue y vemos que los hijos de Dios quedan como individuos llenos de dogmas, credos y tradiciones. Bueno, y que muchas tradiciones se celebran en el año, ¿verdad? Pero sin embargo, usted lee a través de los mensajes que Dios nos trajo, a través de su manifestación en carne, y usted ve que todas esas tradiciones, Él las quita de su iglesia verdadera. Y aún en el mensaje ¿Por qué pequeña Belén?, Él dice, ¿quién se parará y dirá, se acabaron las tradiciones? Pero sin embargo encontramos que después de pasar todo eso y Él irse, encontramos a los hijos de Dios como individuos metidos en muchísimas tradiciones. Pero ahora cuando el mensaje de redención, y ya no de redención del pecado físico o literal, sino de redención espiritual, de todo pecado espiritual, de dogmas, credos y tradiciones, ahora cuando es proclamado, entonces como individuo está el Señor quitando el mensaje de redención de hoy. Entró, y al entrar, porque usted le abrió el corazón, si no le abre el corazón, no va a entrar. Y si no entra usted, ¿qué pasa? Bueno, como predican eso, pues para que no digan, yo lo voy a hacer. Pero no debe usted actuar de esa manera. Usted sabe que es la verdad porque Dios habló a través de su boca, hermano Branham. Y si Dios habló, esa es la verdad. Y si usted ve que usted no tiene fuerzas para hacer lo que dice ahí, sépase que usted nunca podrá hacerlo, ni yo tampoco por nuestra propia fuerza. Porque si usted trata, usted lo que está tratando de glorificarse a usted mismo. Y después decir, yo no hago esto ni hago lo otro. Eso es como los fariseos, la misma cosa, Pero usted no debe hacer eso, sino usted debe decir, Señor, yo sé que esa es la verdad, aunque yo no tengo fuerza para hacerlo. Pero Señor, me rindo a ti, Señor. Acepto esa palabra como la verdad. Y ahora, Señor, entra a mi corazón y obra en mi vida y cámbiame, Señor. Cuando usted actúa de esa manera, Él se va a encargar del asunto. Usted se rinde a Él y Él va a empezar a obrar dentro de usted. Y usted se va a dar cuenta que las cosas van a venir de manera automática, porque tiene que ser así. Tiene que ser la misma palabra, el mismo mensaje obrando de adentro hacia afuera. Y entonces usted espontáneamente, automáticamente, usted se encontrará haciendo cosas que usted antes no podía hacer. Usted se encontrará haciendo cosas que agradan al Señor. Y usted dirá, pero fíjate ahora, cuando trataba de hacerlo no podía. Y ahora que no he tratado, sino que he dicho, Señor, aquí estoy en tus manos. Ahora automáticamente estas cosas ocurren en mi vida. No soy yo el que las hago, sino Él el que las hace en mí. Porque así como Él obra el querer, obra también el hacer en nuestra vida. Él quiere que usted haga de esta manera o de esta manera. Entonces Él en usted obra eso también. O sea, Él que se ha hecho eso en su vida porque Él es el que está obrando eso a través de usted, de carne humana. Usted y yo tenemos que ver a Dios como individuo en nuestras vidas, obrando en nuestras vidas, y reconocerlo y darle gloria a Él por lo que Él está haciendo en nuestra vida. Por ejemplo, fíjese, en la edad pentecostal prohíben muchísimas cosas. Por ejemplo, a las mujeres, a las hermanas de la edad pentecostal, no de esta, de la de abajo, le prohíben o le prohibían vestir o cortarse el pelo o vestir corto o vestir los trajes con mangas aquí, sino que tenían que usarlo acá. Pero ¿qué pasaba? Lo practicaban porque eso era lo que decía su religión o la edad pentecostal. Pero en el corazón de ellos no estaba hacer eso. Bueno, lo hacían porque no le quedaba otro remedio. Pero ahora, actualmente en este tiempo, que ya pues no lo están prohibiendo mucho, pues usted encuentra que la cosa ha cambiado. Hasta se recortan muchas personas, muchas muchachas que son pentecostales. ¿Ve usted que eso era algo manufacturado? Pero no lo hacían porque era la palabra, sino porque su iglesia lo decía. Entonces, para que en la vida nuestra, como individuo, sea hecha la voluntad del Señor, usted y yo tenemos que rendirnos al mensaje que corresponde a este tiempo, que es el mensaje de redención. Y entonces automáticamente ese mensaje, esa palabra que Cristo va a obrar en el interior, y entonces el deseo de pecar se va. Y al irse, pues ¿qué le interesa a usted hacer cosas desagradables a Dios? Usted no le interesa. Pero si eso no obra dentro de usted y es quitado ese deseo, aunque usted quiera que desaparezca de usted, eso no desaparece. Usted lo puede hacer en forma manufacturada, pero la cosa se queda ahí. Pero cuando desaparece el deseo, entonces después, ¿qué pasa? Si comete algún error en alguna ocasión, usted dice, Señor, yo no quería
faltarte, perdóname, no fue mi intención, el deseo, ese malo fue quitado, perdóname, Señor, y Él entonces nos perdona y seguimos adelante. Pero mientras está el deseo, Dios juzga el deseo, Dios juzga la intención del corazón. Fíjese, hay muchas personas y haciendo una cosa mala y otra persona haciendo esa misma cosa mala, uno la está haciendo mala, deseando hacerla mala, y Dios mira ese deseo y le condena. Y una persona haciendo una cosa mala, no teniendo el deseo en el corazón de hacerla mala, Dios mira la intención de ese corazón, y esa persona, cuando lo hace mal, dice, Señor, ten misericordia de mí. ¿Ves? El otro no se puede arrepentir. El que lo hace mal, pero el deseo del corazón no es hacerlo, él sí, seguida, Señor, estoy haciendo lo que no debo hacer, perdóname, Señor, ten misericordia de mí. Mire, cuando se habla de David, mucha gente mira en el lado bueno. Oh, David, un profeta. Leímos ahí Pedro diciendo, un profeta, un patriarca, un rey. Mire todo lo que era, ¿ves? Pero sin embargo tenía sus cositas malas que hacía en algunas ocasiones, pero el deseo de su corazón no era hacer esas cosas, ¿ves? Ahora, eso no nos da licencia a nosotros para hacer las cosas malas. O sea que algunas veces en la vida nuestra como individuos cometemos nuestros errores. Entonces son contados como errores nuestros, y por eso es que nos podemos arrepentir, porque el que es nacido de Dios no peca. Más bien lo que comete son errores, porque algunas veces se descuida en algunas cosas, y al descuidarse, pues ¿qué pasa? Mete las patas, comete errores, pero seguida que los comete se da cuenta, porque el Espíritu de Dios lo redarguye, Señor. Y la cosa es que un hijo de Dios, aún cometiendo algún error, él sabe que es un hijo de Dios. Entonces lo que pierde muchas veces es el gozo de la salvación. Seguida, Señor, ten misericordia de mí, porque ningún hijo de Dios quiere saber que es un hijo de Dios y no tener gozo. Imagínense si eso lo produce gozo en la vida de uno. Entonces uno tiene que clamar al Señor y seguida entonces el Señor lo restaura nuevamente. Ahora veamos o sigamos viendo que este es un tiempo de expiación, otro tiempo de expiación. Aquel fue un tiempo de expiación por el pecado natural que fue cometido allá en el huerto del Edén. Pero ahora este es un tiempo de expiación, el tiempo que nosotros vimos, donde la palabra fue crucificada por segunda vez, la segunda gavilla fue mecida y fue presentada, y entonces ahora, ¿qué predicaron ellos allá? Como mensaje de salvación, ellos predicaron allá la gavilla que fue mecida, para resolver el problema y pecado físico que fue efectuado allá, y ahora la segunda gavilla que ha sido mecida es predicada actualmente, es mecida sobre el pueblo en este día de Pentecostés o este día de Santa Convocación, y entonces al ser recibido, ¿qué pasa? Entonces es quitado el pecado espiritual que nos vino por causa de la Eva espiritual. O sea, todo dogma, credo, tradiciones, denominación, toda esa cosa, ¿cómo nos vino? Nos vino a través de la iglesia. No fue a través de otra cosa, sino a través de la iglesia. Todas esas cosas vinieron a través de la iglesia, pero ahora el Señor lo ha estado quitando de nosotros como individuo. Está siendo quitado como individuo, ya fue quitado cuando fue llevada a cabo la crucifixión, la segunda crucifixión, y la palabra que fue crucificada en este tiempo, no fue crucificada la carne de la palabra como fue allá, sino que fue crucificada la palabra en forma espiritual. El mensaje fue crucificado y entonces la palabra ya sangró, la palabra acá también sangra. Por eso ustedes encuentran en algunas ocasiones que el hermano Branham dice, la palabra sangrante. ¿Ves? Bueno, ¿y qué era lo que salía de la palabra hecha carne allá cuando le crucificaron? Salía la sangre de esa carne, y la sangre es la vida del cuerpo, pero la vida de la sangre es el espíritu. Ahora, entiendan bien esto. Entonces, cuando los escogidos reciben a Jesucristo como su Salvador, entonces reciben la vida de la sangre que fue derramada. Y la vida de esa sangre, ¿qué era? El Espíritu Santo. Porque la sangre ya había sido derramada. Ahora, entiendan bien esto ahora, para que eso no se les escape. La palabra en forma espiritual fue crucificada en este tiempo. Y la palabra empezó a sangrar. Bueno, mire para acá. Sangró este mensaje. Este otro. Fue crucificada cuando en el 63 y empezó a sangrar porque la vida de esa palabra encarnada, ¿qué era? Era la revelación. Era la revelación, entonces empezó a sangrar y empezó a salir sangre de esa palabra. Empezó a salir revelación y revelación.
Por eso usted encuentra que del 63 para acá empezó a salir qué es lo que habría de limpiar a la novia de todo pecado denominacional. ¿Qué era? La palabra limpiaría a toda la novia. Era una limpieza lo que habría de hacer, pero ahora en forma espiritual. Entonces, somos limpiados por la palabra. La novia fue limpiada por la palabra, al ser crucificada la palabra, empezó a sangrar y por eso del 63 para acá, del 63 para acá, eso fue algo tremendo, lo cual salió de esa palabra que fue crucificada. Ahora, no pierdan esto, fíjense, la palabra ya en carne fue crucificada y empezó a sangrar. Y con esa sangre derramada limpió a todos los hijos de Dios, los limpió a todos. Pero ahora, para que se efectúe en la persona como individuo esa redención y sea limpiado de todo pecado, entonces, ¿cuándo ocurre eso en la persona como individuo? Cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo. O sea, cuando recibe la vida de la sangre. Bueno, entonces ahora vamos a pasarlo acá. Vemos qué es la sangre. La palabra es la sangre. Ahí me parece el mensaje titulado Cristo, el misterio de Dios revelado. Ahí me parece que es donde el hermano Branham dice que la palabra es la sangre. Déjenme ver si lo veo por aquí porque creo que es muy importante para nosotros. También dice que la iglesia es la sangre. La iglesia es la sangre y también, no sé si en ese mensaje o en otro mensaje, él dice que la palabra es la sangre. También encontramos en otro lugar que dice la palabra sangrante. Porque la palabra sangra. Ahora vemos que estuvo sangrando del 63 para acá hasta el 65. Ahora, fíjese que la sangre es lo que limpia. Pero ahora, para como individuos ser limpiados, como individuos, entonces tiene que regresar, ¿qué? La vida de esa sangre. O sea, la vida de esa revelación que fue traída, tiene que regresar a nosotros como individuos. ¿Y qué es la vida de esa revelación? Yo creo que ustedes lo van a entender facilísimo. Mire, Mateo 24, 28 me parece que es, déjeme ver, o 28, 19, el Señor dice que se vaya por todo el mundo y a todos los que crean se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 28, 19, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿esa es qué? Esa es la revelación. Esa es la revelación del bautismo. Ahí el Señor está dando la revelación. Pero la vida de esa revelación es ¿qué? Hechos 2:38. Esa es la vida de esa revelación. Entonces, la vida de esta revelación, ¿qué es? Es la misma cosa. La forma correcta de entenderse, predicarse y recibirse y hacerse lo que el Señor dijo, esa es la vida de eso que el Señor reveló. La vida de la sangre, o sea, la vida de toda la revelación que fue traída, es ¿qué? La forma correcta de entenderse, enseñarse, creerse y practicarse lo que fue revelado. Esa es la vida de esa revelación. Y como individuos tenemos que recibir la vida de esa revelación para como individuos nosotros ser redimidos en forma espiritual. Redimidos de todo dogma, credo, tradiciones, ser libres de toda denominación. Bueno, ¿y qué es un credo o qué es un dogma? Toda palabra con algo añadido, ya eso es un dogma o un credo. Entonces, estamos siendo librados, limpiados, redimidos de eso y siendo llevados ¿a qué? A la palabra pura y genuina. Entonces, ahora como individuo está ocurriendo algo grande en nuestras vidas y es que como individuo estamos siendo restaurados al lugar original nuestro. ¿Cuál fue el lugar original en que estaban los apóstoles en la edad apostólica? Era la palabra pura. Después, más tarde, fue que fue pervertida. Pero ellos tenían la palabra pura y los verdaderos hijos de Dios estaban en la palabra genuina y pura y ahí regresamos nosotros nuevamente. Ellos como fundamento tenían ¿qué? La revelación de Dios manifestado en carne. Y el nombre de Dios manifestado en carne y el plan y propósito de Dios manifestarse en carne en aquel tiempo. Y ahora nosotros al ser restaurados a la posición original nuevamente hemos sido llevados ¿a dónde? A la revelación de Dios manifestada en carne en este tiempo.
a el nombre de Dios manifestado en carne, a el propósito de Dios manifestado en carne hoy. Ellos fueron llevados allá a la primera crucifixión de Cristo y creían en la primera crucifixión de Cristo. Y hoy nosotros hemos sido llevados a la segunda crucifixión y hemos visto el plan de la segunda crucifixión y creemos en la segunda crucifixión. ¿Ve usted? Entonces Pablo decía, yo tengo un mensaje. Unos predican a Cristo, unos predican por vanagloria, otros predican por contienda, pero yo predico a Cristo y a este crucificado. Él predicaba a Cristo y a este crucificado en su primera venida. Y predicaba la primera venida de Cristo y el propósito. Y hoy en día nosotros podemos decir que los verdaderos predicadores de este tiempo predican a Cristo y a este crucificado por segunda vez. Y predican el plan de la redención de esta tercera dispensación. Ya no predicando la redención a través de la cruz del Calvario, porque ya el plan de redención concluyó, ya la redención del pecado original de allá del huerto del Edén ya se cerró. Porque cuando el Cordero tomó el libro y se convirtió en un león, dice que eso ocurriría cuando la redención terminase. Entonces ya la gente podría clamarle y gritarle y ya no habría más oportunidad. Ahora, usted dice, ¿qué de nosotros si cuando los sellos fueron abiertos no conocíamos al Señor? Eso no es problema ni para usted ni para mí. Porque cuando Él salió, antes de salir, Él sabía de usted. Y Él hizo lo que tenía que hacer por usted. Y ya eso Él lo concluyó. Y entonces, usted lo que le faltaba era, ¿qué? A manifestarse como un hijo de Dios. Y usted lo reconoció y reconoció lo que Dios hizo allá en la cruz del Calvario. Y ahora está reconociendo lo que ha hecho en este tiempo. Lo que hizo en el monte Calvario allá y lo que ha hecho en el monte Calvario de acá. Bueno, algún día vamos a predicar acerca de la segunda crucifixión. Hoy solamente estamos predicando acerca del mensaje de redención hoy. O sea, el mensaje que corresponde a hoy. Pero algún día vamos a entrar en eso. Y yo creo que va a ser un poquito duro. Yo no quiero apresurarme, pero tiene que venir. En esta serie de mensajes va a venir. Y cuando venga, pues, yo creo que vamos a ver algunas cositas. Y entonces, pues, yo creo que nos vamos a gozar. Pero también, además de gozarnos, vamos a ver otras cositas que corresponden para este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Ahora vea que ya el plan de redención que corresponde a la segunda dispensación se cerró. Ya el mensaje de redención de la segunda dispensación terminó. Ahora estamos en el mensaje de redención que se abrió el día de Pentecostés. Allá se abrió el día de Pentecostés, ¿qué? El mensaje de redención para las edades de la iglesia. Acá se abrió el día de Pentecostés, que es ¿qué? El día de la edad de la palabra, el cual está tipificado por el día de Pentecostés, porque Pentecostés es 50. Y nosotros ahora hemos entrado al día 50, que es el día de la Santa Convocación. ¿Ves? Entonces, estando en este día 50, había un mensaje que tenía que comenzar a ser proclamado en este día. Y era un mensaje de redención, pero que no se refiere a redención del pecado natural o físico que cometió Adán y Eva allá, sino del pecado espiritual que cometió la Eva espiritual allá en Nicea. ¿Ve usted? Por eso muchas personas pues se le confunden las cosas algunas veces y no saben en el tiempo en que está viviendo, no saben el mensaje que corresponde para el tiempo en que están viviendo, no saben si la forma en que Dios está obrando y en que uno tiene que moverse, no saben si es en forma física o es en forma espiritual. Entonces, si uno no conoce eso, pues uno falla en hacer las cosas que debe hacer, en el tiempo que debe hacerla y en la forma que debe de hacerla. Ahora vea que el mensaje ha comenzado a ser proclamado. Fíjese que primero ese mensaje estaba velado en carne humana en el hermano Branham. Y él era el mensaje, él era el séptimo sello. Así como en Cristo estaba velado todo allí, pero se reveló, porque Cristo era la revelación de Dios a través de carne humana, así como en el hermano Branham. Porque Dios se revela y se da a conocer a través de carne humana. Pero luego, el día de Pentecostés, después que pasó algún tiempo, fue que fue dado a conocer públicamente que el misterio de la manifestación de Dios en carne humana en Jesús de Nazaret. Por eso San Pablo podía decir, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Y ese era el mensaje que tenían para esa dispensación, eso era lo que ellos predicaban, y eso era lo que creían, y eso era lo que le era de beneficio a ellos
en el tiempo en que ellos vivían. Pero mire aquí, en las edades de la iglesia, página 415, dice, o sea, la cabeza de la iglesia falsa, está hablando, dice que es el anticristo. Su cabeza será el anticristo, el misterio de iniquidad. Todo esto es verdad. Y si esto es verdad, entonces también tiene que ser verdad que la iglesia verdadera, la novia, madurará, y su madurez será identificación con su Señor por medio de la palabra. Y su cabeza, quien vendrá por ella, es el misterio de la piedad, Cristo Jesús. ¿Quién es la cabeza que vendría a la novia? Cristo Jesús, el misterio de la piedad. Por eso es que hoy en día podemos decir, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio del séptimo sello. Dios ha sido manifestado en carne. Y eso es lo que predicamos y eso es lo que creemos. ¿Por qué? Porque eso es lo que estaba prometido que habría de ocurrir. Ahora vea que eso es en la madurez de la novia. Ve usted que como grupo, como novia, llegamos a la madurez. Ahora nos falta la madurez como individuo. Madurar en el conocimiento de la palabra de Dios hasta ser personas, individuos, creyentes, maduros en el conocimiento y la práctica de la palabra de Dios. Estamos madurando en eso. Y por eso es que el Señor va hablando y hablándonos y hablándonos, y cada vez que Él nos enseña y nos habla más y más de lo que ya le reveló, ¿qué es lo que hacen nosotros? Pues vamos madurando como creyentes. Entonces, estamos en ese proceso como individuo, el cual esperamos que ya pronto sea completado. Porque cuando maduremos por completo, entonces ¿qué viene? Como individuos seremos adoptados. El Señor tuvo 3 años de ministerio, ¿para qué? Para hacer los negocios de su Padre. Y cuando terminó esos 3 años y medio en el monte de la transfiguración, fue adoptado. Nosotros tenemos un lapso de tiempo para trabajar en los negocios de nuestro Padre. Por eso es que el Señor ha puesto los negocios de nuestro Padre. ¿Cuál es? Que hagamos su voluntad, que hagamos conforme a su palabra. Entonces, para trabajarlo, para hacer los negocios de nuestro Padre, es hacer todo lo que corresponda ser hecho en este tiempo. Corresponde llevarle el mensaje en forma de letra a todos los escogidos. Entonces eso es parte de los negocios de nuestro Padre. Si lo hacemos, estamos trabajando en los negocios de nuestro Padre. Corresponde llevarle el mensaje grabado por todas partes, pues eso es parte de los negocios de nuestro Padre. Corresponde ir personalmente, pues eso es parte de los negocios de nuestro Padre. Corresponde darle a conocerla a todos los escogidos la segunda venida de Cristo y la segunda crucifixión del Señor hoy en forma espiritual. Pues esos son los negocios de nuestro Padre. Entonces hay que trabajar para que sea efectuado el trabajo que tiene que ser efectuado en este tiempo. Corresponde hoy en día el Señor hacer milagros espirituales, pues eso es parte de los trabajos de nuestro Padre. O sea, la obra de nuestro Padre en este tiempo. Corresponde hacerle esto, lo otro y lo otro. Pues todo eso es la obra de nuestro Padre en la cual Él quiere que estemos ocupados en esta hora, y al nosotros hacer ese trabajo perfecto, entonces después viene la adopción para nosotros. El Señor tuvo de ministerio 3 años y medio, pero de adopción los últimos 6 meses fueron los días de adopción de Él. Tuvo 3 años trabajando en la obra de su Padre y fue fiel, y luego fue adoptado y es reconocido públicamente delante de seres celestiales y delante de seres terrenales. Delante de Jacobo, Pedro y Juan, terrenales, y delante de Moisés y Elías, celestiales, personas teofánicas, porque ellos estaban allí en cuerpos teofánicos, no en cuerpos de carne. Eso es lo que dice el hermano Branham, estaban allí en cuerpos teofánicos. Entonces, por ahí hay otros que están en teofanía, en cuerpos teofánicos, en cuerpos de otra dimensión, hay otros por ahí. Así es que la adopción nuestra va a ser vista y va a ser reconocida, así es que no se preocupen en eso, por lo que tenemos que preocuparnos por hacer los negocios de nuestro Padre hoy, o sea, cumplir la palabra que debemos cumplir en este tiempo. No predicar ni tratar de llevar el mensaje de Wesley para allá y para acá. No, el que corresponde a este tiempo. No tratar de vivir el mensaje de Wesley, el que corresponde a este tiempo. No tratar de vivir o estar en el mensaje que corresponde a la dispensación de las edades de la iglesia. Ese fue bueno, pero ya pasó. Tenemos el mismo mensaje en otra dispensación que con aquellas cosas de allá nos muestran las cosas de acá. ¿Ve usted?
Entonces, tenemos que estar en la posición que nos corresponde y dice que cuando la novia reconozca su posición, ¿qué pasa? Ocurrirá el rapto. Como grupo, la novia reconoció su posición y ¿qué fue? Raptada. Raptada espiritualmente. Como individuo tenemos entonces que ir cuadrando en la posición que nos corresponde en este tiempo y seremos raptados o trasladados físicamente también. Por lo tanto, vean ustedes que ahora la cosa se está moviendo en forma individual para cada uno de los escogidos y usted como escogido está llamado a enfrentarse a la situación y demanda de parte de Dios. Eso de papá. Bueno, si papá o mamá, no, ni a un esposo ni esposa. El esposo individualmente como esposo y la esposa individualmente como esposa se tienen que enfrentar al mensaje que corresponde para esta nueva dispensación, que es el mensaje de redención hoy, y cada uno individualmente tiene que enfrentarse a la realidad, no recostarse el uno del otro, porque es una responsabilidad individual. Por lo tanto, cada uno sepa cuál es su posición, sepa que vamos camino a la perfección, sepa que vamos hacia la adopción, y cada uno individualmente será adoptado. O sea que la adopción es para todos los escogidos, cada cual será adoptado. Por supuesto, Dios usará a los que Él tenga señalado para usarlo en ese tiempo. Seguirá el mismo plan de Dios moviéndose como estaba moviéndose, pero que lo que va a ser recibido como individuo. Quiero decir con esto que en un hogar, si el papá recibe la plenitud, eso no quiere decir que los hijos la van a recibir. Si él estuvo preparado, él la recibirá. Si en el hogar el esposo está listo, pues él la recibirá, y si la esposa no está lista, no la recibirá. O sea que es una preparación individual cada cual. Cada cual individualmente preparándose para recibir lo que nos ha sido prometido. Por eso en esta hora podemos decir, como fue dicho por el apóstol San Pedro, y en esta hora el mensaje que corresponde a este día nos dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor hoy, nombre eterno. No en aguas literales, sino en aguas espirituales, en las aguas espirituales de la palabra. Es la misma cosa. Y recibiréis, arrepentíos y bautícese cada arrepentimiento. Arrepentimiento, por eso tenemos que arrepentirnos de todos los dogmas, credos, tradiciones, todas esas cosas, todo ese pecado espiritual. Arrepentíos y bautícese cada uno, ¿para qué? Para perdón de los pecados, pecados espirituales. Porque ya los pecados, el pecado natural que fue cometido allá, que estaba en el alma, ese fue perdonado. Pero ahora son otros pecados, que son los pecados espirituales, y recibiréis perdón para perdón de los pecados. ¿Y qué pasará? Y recibiréis el don del Espíritu Santo en toda su plenitud. No las primicias, porque para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están cerca, para los que están lejos, para todos aquellos que el Señor nuestro Dios llamare, porque son predestinados, para ellos y para todos nosotros es que la promesa de recibir la plenitud del Espíritu Santo. Pero tenemos que pasar por el mismo proceso que se pasó para recibir el bautismo del Espíritu Santo como primicia. ¿Ve usted? Es algo sencillo, estamos pasando por el proceso de justificación. ¿A qué? Al creer en Él, en el Señor, en su segunda venida y en el plan de redención para hoy. Plan de redención espiritualmente para ser redimido de todo dogma, credo y tradición, nosotros como individuos, porque ya como grupo la novia fue redimida. Y como grupo la novia recibió, la iglesia recibió la plenitud, porque la plenitud, recibir la plenitud es recibir a Dios en carne humana. Y la novia como grupo recibió a Dios en carne humana en el hermano Branham, estaba ahí en medio de ella. Pero ahora nos falta como individuo. Entonces estamos en ese proceso primero, ahora como individuo, justificación, después santificación y después bautismo del Espíritu Santo en su plenitud. Entonces estamos siendo ¿qué? Estamos siendo preparados ¿para qué? Para Él venir en toda su plenitud a nosotros. Es el mismo plan ahora obrando en nosotros para recibir la plenitud del Espíritu Santo, así como fue el mismo plan para nosotros recibir el bautismo del Espíritu Santo como primicia. Ahora la cosa es más grande. Por eso es que el bautismo es más grande también. El agua es más grande que la literal.
Es el agua de la palabra de vida eterna. Por eso ahora ser sumergido en las aguas de la palabra en ese nombre. ¿Ves? Tiene que ser hablado o pronunciado ese nombre, reconocido ese nombre y usado ese nombre en este bautismo en agua. Entonces cuando entra a las aguas de la palabra y es bautizado en ese nombre, cuando sale, ¿sale qué? Una nueva criatura. Hablando en términos espirituales. ¿Ves? ¿Salió qué? Salió una persona llena de pecado denominacional, con dogmas, credos y tradiciones. Y cuando sale, ¿sale qué? Un hijo de la palabra. Sale habiendo muerto a la vida pasada y nace a una nueva vida. ¿Se levanta con quién? Con Cristo. Entonces se levanta ¿qué? Uno con el mismo nombre que Cristo tuvo en este tiempo. Entonces sigue hacia adelante hasta que recibamos todos la plenitud del Espíritu Santo. Así que todo es sencillo. La sencillez de lo que corresponde a este tiempo, la sencillez del mensaje para esta hora, es lo que puede hacer que muchas personas pierdan de vista lo que corresponde a esta hora en que estamos, y puede uno estar esperando que venga la plenitud de Dios y pasársele por alto por no llenar los requisitos que hay que llenar para este tiempo. Entonces, sépase que nosotros estamos en esta hora, en este día octavo o año número 50, año octavo o año número 50, estamos en este tiempo con un mensaje de redención, redimiéndonos y limpiándonos de todo dogma, credo y tradiciones. La cosa ha cambiado de lo físico a lo espiritual. ¿Ves? Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora la cosa va aumentando y es más gloriosa cada día. Y fue glorioso lo que Dios hizo en nosotros cuando nos limpió de todo pecado el cual nosotros cometimos en la carne. Entonces, porque a través de carne fue que pecamos. Porque cuando nacimos ya nacimos metidos acá en este mundo que está lleno de pecado y con una naturaleza pecaminosa. Pero hasta que esa naturaleza no se manifiesta, todavía usted, aunque es un pecador potencialmente, todavía no ha cometido pecado. Por eso es que los niños son ¿de quién? Del Señor, y van al cielo cuando mueren, porque ellos, el pecado original que cometió Eva, fue borrado en la cruz del Calvario. Por eso hermano Branham dice, no tienen pecado. Pero ya cuando la persona entra en conocimiento y entra en saber lo bueno y lo malo y sabe diferenciar y peca, entonces se tiene que arrepentir de sus pecados. Entonces así pasa también en lo espiritual. Ahora, por eso es que los que nacen aquí dentro, los que nacen adentro, porque los primeros frutos son de la tierra nueva. Entonces los que nacen aquí dentro, nacen en el reino, que no tuvieron nada que ver con denominaciones y nada de eso, ellos vienen sin el pecado ese de Eva, sin ese pecado original. Digo, si es que no vienen ya con las raíces de alguna religión, aunque casi todos vienen, porque vinimos por esa línea. Pero ahora encontramos que hay personas naciendo en el reino. Naciendo en el reino es como los que recibieron el cristianismo, no tuvieron que pasar por allá por la ley de Moisés. Los que entran a la palabra en este tiempo no tienen que pasar allá por las cosas de la ley de Moisés, o por las cosas que correspondían allá al mensaje de las edades de la iglesia, a la dispensación de la gracia. Entran directamente al mensaje que corresponde hoy. Bueno, vamos a dejarle eso para otra ocasión porque podríamos entrar en algo que nos tomaría mucho tiempo, y yo creo que tenemos los jueves para que el Señor nos ayude y nos deje ver todo lo que hay aquí en esta piedra angular, porque con lo que Dios tiene aquí para este tiempo de la edad de la palabra es con lo que Él obrará dentro de nosotros, con lo que Él nos transformará a nosotros por dentro y nos transformará también por fuera. Es con lo que Él nos llevará de aquí de la tierra, nos raptó espiritualmente. ¿Con qué? Con la palabra, con el mensaje que corresponde para este tiempo, y con esa misma palabra que está encarnándose en nosotros después que somos raptados, literalmente, o sea, somos pasados a la otra dimensión, somos transformados, porque es la palabra y Él es la palabra. Él es el que nos va a raptar, es el que nos va a transformar y nos va a llevar a la otra dimensión. Bueno, han entendido ustedes, yo creo, en esta noche, el mensaje de redención hoy. El jueves pasado hablamos de ¿qué? De el día de redención. Otros jueves atrás hablamos de ¿qué? Del día de la Santa Convocación. Y así por el estilo, porque es que no hay otro día. Estamos hablando de este día. Lo que pasa es que, fíjese,
Cuando empezamos hablamos del día de la Santa Convocación, por aquí. Después hablamos del día de redención, por aquí. Mostrando el mismo día, es la misma piedra angular, pero la mostramos por aquí. Después la mostramos por aquí, hoy la mostramos por aquí, y nos falta por acá, y después seguimos mostrando todo lo que hay dentro de ella, hasta que veamos todo lo que hay, y cuando tengamos todo lo que hay, ¿qué pasa? Cuando todo eso esté encarnado dentro de nosotros, pues no nos falta nada más. Sabemos que ya el nombre nuevo está encarnado en nosotros. ¿Quién lo podrá arrancar de nosotros? Ya la forma de adorarlo hoy, eso está encarnado dentro de nosotros. Ahora vea usted que cuando la palabra se encarna, después de encarnarse, ¿qué hace? Se manifiesta. Se encarnó el nombre nuevo, se encarnó la forma para usar el nombre nuevo, ¿y qué pasó? Se manifestó entonces en nosotros. Se expresa. Entonces, la gente cuando ven esa palabra que se encarnó, cuando la ven expresándose, dicen, no. Pero es que ¿quién va a aguantar a la palabra después que está encarnada? El próximo paso es manifestarse a través de esa carne. Entonces, cuando se manifiesta esa palabra que se encarnó, entonces, ¿qué pasa? Esa palabra empieza a obrar y usted empieza a adorar a Dios de la manera que debe adorarlo en este tiempo. ¿Y qué es eso? La palabra que está encarnada expresándose a través de usted, de carne humana. Bueno, eso vamos a dejarlo para un tiempo donde estemos hablando de la palabra, la forma en que la palabra se encarna y la forma en que la palabra se expresa o se manifiesta a través de carne humana. Porque muchas veces pensamos, el Señor Jesucristo era la palabra encarnada. Y vimos cómo la palabra encarnada se manifestó, se expresó a través de la carne. Después miramos y vimos al hermano Branham. En el hermano Branham estaba la palabra hecha carne. ¿Cómo se manifestaba esa palabra a través de esa carne? Mire cómo está en usted y mire cómo se ha manifestado en usted el nombre nuevo. Mire cómo ha salido de sus labios el nombre nuevo expresado. La forma para servir y adorar al Señor en este tiempo. Mire cómo eso se encarnó en usted. Ahora mire cómo se está expresando a través de usted. ¿Cómo? Adorando y sirviendo al Señor en esa forma correcta. De usted primero tiene que encarnarse para después expresarse. Y bueno, vamos a dejarlo ahí. El mensaje de redención hoy. Es que hay tanto para aquí. Porque aquí es plenitud, lo que hay aquí es un mensaje pleno. Y como es un mensaje pleno, mire, si Pablo con lo que tenía para aquella edad se amaneció predicando, y eso de medianoche me parece que se le cayó uno que se durmió, lo tuvo que resucitar. Bueno, hoy, si el apóstol Pablo estuviera hoy en día, siendo un ministro de este tiempo, de esta edad de la palabra, no encontraría cómo dejar de predicar, porque él dice que fue al tercer cielo, oyó cosas que oído nunca había oído, vio cosas que ojo nunca había visto, y después él dice que no le fue permitido decir de esa cosa. Mire, si lo que le fue permitido podía amanecerse predicando, lo que no le fue permitido hablar era más. Juan también, a Juan no le fue permitido hablar, y a Daniel tampoco le fue permitido, y ahora nosotros nos he dicho, ahora hablen ustedes. Usted no sabe que el hermano Branham, yo creo que deseó tener una congregación delante de él como usted, para él poderle hablar con libertad, y como cuando el hermano Adalberto va a Ponce, que le decimos a la congregación se le ha dicho siempre, ustedes saben que el hermano Branham dijo que cuando viera algún mensaje largo para ser predicado y ser grabado, se le avisara a la congregación. Por lo tanto, todos los mensajes que tenemos los viernes serán mensajes que no tienen límite de tiempo, para que usted cuando viene sepa que viene, pero no sabe a qué hora va a irse. Por lo tanto, si no puede estar todo el tiempo en que Dios va a estar hablándonos a través del hermano Adalberto, sépase entonces que debe de quedarse, porque no vamos a ponerle límite al Señor. Cuando vaya a ver entonces un mensaje corto, le vamos a avisar. Se me olvidó avisarle el domingo pasado. Sí, porque ahora pues, el viernes yo le predico cortito, ya de 9 a 9 y media ya yo he terminado los viernes, pero cuando va Adalberto no queremos limitar al Señor, porque sabemos que lo que hay en el hermano Adalberto es un ministerio de pastor, no un ministerio local aquí como ustedes lo tienen aquí, sino que es un ministerio para la novia del Señor completa, y nosotros allá le dejamos que Dios lo use en una forma plena, porque esa grabación va a correr a través de todos los lugares donde hayan hermanos que hablan español, para que le escuchen y reciban lo que Dios tiene a través del hermano Adalberto.
O sea que nosotros lo que hacemos y reconocemos es ese ministerio que Dios tiene y damos todo el tiempo que sea necesario para que Dios se manifieste como Él quiera a través de ese ministerio y lo opere, no en una forma local como Él lo opera aquí, sino que lo opere en una forma abarcadora para todos los escogidos del Señor. Aunque muchas veces pues lo puede operar en una forma más amplia aquí también, si ustedes lo pueden entender. Si ustedes lo reconocen solamente con un pastor local, pues eso es lo que Dios puede manifestar, algo local para ustedes. Pero si ustedes saben, el ministerio, Alberto no tiene ningún ministerio, quien tiene el ministerio es Dios. Y Él lo opera a través de algún velo de carne. Entonces, pues, nosotros vemos y sabemos que hay un ministerio, el cual Él opera en el hermano Alberto. Ahora, como en la parte local, pues, el hermano Alberto y yo somos pastores locales. Pero en cuanto a lo otro, a lo que Dios tenga para toda la novia, ya eso es un ministerio no local, el cual entonces lo reconocemos en donde Dios lo tenga, y entonces nuestra posición es, bueno Señor, no es lo mismo cuando tú te manifiestas en un ministerio local, como cuando te manifiestas en un ministerio ya mayor, que eso es para abarcar a todos los escogidos. Y por eso nosotros pues, los hermanos lo entienden, y entonces, bueno, Alberto ya termina a la hora que Dios deje de usarlo. Si deja de usarlo a las 8 de la noche o a las 9, pues ahí se acabó. Porque tampoco le obligamos a que Él esté ahí predicando. No, ponte en las manos del Señor hasta que el Señor quiera. Igual que aquí, si a las 8 o a las 9, o a las 9:30, a las 8:30, ya se acabó todito, pues se acabó, nos vamos tempranito. Ahora, ya en Ponce hemos terminado de 10 a 12 por ahí algunas veces, y después uno dice, bueno, el que no conoce dice, a lo mejor los hermanos están locos por salir. Cuando salen, se sientan ahí en la placita a hablar los unos con los otros. Por supuesto que algunas veces pasa lo que le pasó al que estaba oyendo a Pablo, se duerme alguno, pero y eso le pasó a Pablo, que nos pasa a cualquiera en este tiempo. Pero yo le he dicho a los hermanos allá, mire, si su problema es ese, pues mira a ver cómo lo resuelve antes de llegar a la casa. Si le da ese problema, pues descansa un poquito antes de venir para acá, no vaya a perderse el culto. Bueno, hay muchas cosas que uno hace para matarle el sueño, haga todo lo que usted tenga que hacer, porque es mejor hacer lo que uno tenga que hacer y no perderse la palabra del Señor, que eso es lo que le va a alimentar. Mire, para uno no perderse lo que el Señor le tiene a uno hace lo que tenga que hacer. ¿Qué no hace usted cuando le van a dar alguna bendición? Y le dicen, te vamos a dar tanto y tienes que venir a tal y a tal sitio. O usted está en un avión, si hay que cogerlo, pero va a buscar lo que le van a dar si le interesa. ¿Qué de hoy? Bueno, vamos entonces a terminarla aquí. Yo le he dicho que si seguimos, esto es una idea eterna y el mensaje no tiene fin. Eso, mientras más uno abra la boca, más sale de la boca. O sea que si en algún tiempo el dicho bíblico está plenamente cumplido, es hoy. Abre tu boca que hay con qué llenarla. Él la va a llenar, y mucho que hay para llenarla. Bueno, Dios nos bendiga, Dios nos guarde en esta noche, y el mensaje de redención hoy, ya ustedes saben cuál es, no lo confundan, aplicándolo y diciendo que el pecado es el mismo de allá, no, y que la sangre es literal acá, no es literal, es sangre espiritual, y aquí mire para allá cómo está la sangre espiritual aquí, y ahora la sangre espiritual tiene una vida, y esa vida es la que estamos recibiendo ahora. La vida, o sea, el correcto entendimiento de esto es lo que estamos recibiendo ahora, la vida de esta letra. Bendito el Señor para siempre. Bueno, Dios nos bendiga y Dios nos guarde.